Continuamos en Deporte B Central en esta jornada diferente, esta mesa de análisis, en este caso, para hablar de lo que es estadísticas, Big Data iba a decir, pero Sí. claro, todo el mundo va a decir, ¿qué es eso? Bueno, las estadísticas que cada vez tienen más lugar en los deportes en general, nosotros vamos a seguir desgranando un poquito más de qué se trata. Tuvimos un primer bloque, bueno, justamente dedicado a eso, hablando con un analista, pero ahora es momento de tocar a los protagonistas. ¿Sí? Bien. Vamos a ir con dos entrenadores y hablamos de vóley y hablamos de básquet, porque primero vamos a presentar a Adrián De Sutti, entrenador de UNTREF y también coordinador de estadísticas de la selección de vóley masculina. Gracias, Adrián, por estar acá. Gracias a ustedes. Y también a Agustín Lukac, de DT de Boca y estadísticas también en el Club Geneis, así que muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias por haber corrido el entrenamiento de hoy y hacer un ratito para estar acá. Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy ¿Y? bien, contentos y agradecidos por la invitación. ¿Pudieron escuchar algo del primer bloque? ¿Estuvieron atentos? Los veía ahí atentos también detrás de cámara. Sí. Hola. Sí, Mati, además no sé si lo sabes, yo tengo mucha admiración por él, lo sigo mucho, fue profesor mío, Ah, así bien. que nada, la verdad que es un placer, puso la vara muy arriba. Quiero saber cómo cada uno implementa las estadísticas en su deporte. ¿Cómo se, Arranco yo, bueno. claro, cómo se analiza el vóley y cómo se implementa también en básquet? Sí, nosotros usamos un software que se llama Data Volley, que mediante códigos y valoraciones, que lo cargamos nosotros, con abreviación y con teclas, traducimos lo que pasa en el partido. O sea, si uno entiende más o menos de Data Volley y ve todo lo que son los códigos, entendería, sin ver el video, sin ver el partido, lo que pasó. Okay. Se requiere bastante práctica porque uno lo hace en vivo eso. O sea, prácticamente no mira la computadora, está mirando lo que pasa al partido. Y todos esos datos que son en vivo se transmiten al banco de suplentes. O sea que los entrenadores y los asistentes durante el partido no solo tienen los números y las estadísticas en vivo de lo que está pasando, sino que además tienen todo el video en vivo de lo que pasa, ¿no? Pueden ver en el momento los puntos anteriores de lo que pasó en las computadoras de ellos. ¿Y en básquet? Y en básquet. Y es muy parecido la metodología, por ejemplo yo en lo que es ahora el cuerpo técnico de Boca, que el cuerpo técnico comanda Gonzalo Pérez, yo estoy encargado de la parte de lo que es el scouting defensivo, donde yo le paso fortalezas y debilidades del rival en el aspecto defensivo y eso después lo respaldo con imágenes. Por lo general, lo que dicen los números se condice en un 75-80% con lo que pasa en el video. Y a su vez en el partido en vivo también hago una parte de edición en vivo y acompaño con algunos números y al momento de llegar al entretiempo yo le bajo esa información al cuerpo técnico y ellos deciden 2 o 3 imágenes para mostrarle a los jugadores. Después de que da la charla al entrenador se muestran 2 o 3 imágenes. Y a su vez después en el paso que yo tuve por las selecciones formativas de Argentina también utilizamos el análisis de datos para evaluar qué sistemas o qué metodologías más eficientes teníamos que implementar para poder competir con los equipos europeos. Como todos sabemos, nosotros damos mucha desventaja del aspecto físico y bueno, a raíz del trabajo de investigación y eso y de determinar qué situaciones de juego son más eficientes, empezamos a reeducar el modelo de juego que queríamos para las selecciones formativas, para poder ser más competitiva a nivel mundial. Lo mismo tratamos de hacer en la formativa de Boca. Nosotros, ahí el coordinador, tengo mucha llegada con el coordinador, con Juanpi Fernández, y Sí. el modelo de juego que nosotros planteamos para las inferiores de Boca, con Gianluca, que también es otro profe que trabaja ahí, nosotros vemos, bueno, cuál es la métrica que estudiado a través de toda inteligencia artificial, cuál es la métrica que más influye a la hora de ganar un partido. Entonces el desarrollo de los jugadores nosotros lo hacemos ponderando, tratando de ponderar esas determinadas situaciones que queremos que después se reproduzcan en el plantel profesional. Bueno, me quedo también un poquito con lo que estabas hablando recién y también con lo que hablamos en el bloque anterior. ¿Cómo es la bajada? ¿No? Porque uno, además, acá apelo también a los entrenadores que hay dentro de ustedes más allá de los estadistas. ¿Cómo es la bajada? Primero de la estadística para el entrenador, luego hacia los jugadores en pleno partido. Digo, eso, ¿cómo lo van manejando? Porque tiene que ser también todo muy rápido. Sí, bueno, ¿Cómo primero se hace un análisis
bastante exhaustivo del rival. Sí. Se plantean cómo se va a jugar, cómo se va a plantear el partido en base a estadísticas y videos que se van analizando previamente. Y después durante el desarrollo del partido uno va cotejando con lo que tenía preparado con lo que está pasando en ese momento. Bien. Si el entrenador lo cree conveniente, se corregirán en algunos aspectos, pero se puede corregir una cosa, dos cosas como mucho. Se puede mostrar en algún momento alguna imagen, pero es poco lo que se puede, no va a cambiar el rumbo al 100%. Okay. Pero sí se va cotejando, y si el rival cambió algo y no lo teníamos planificado, bueno, se cambiará en ese momento. En categorías de base se usa mucho el video, se les muestra cuando vienen al banco o cuando se pide un tiempo técnico, qué es lo que hicieron en los puntos previos. Y se corrige en base a que se vean ellos lo que hacen, ¿no? Son cuestiones técnicas más que numéricas, pero se ven ellos, que es muy importante. Ya a nivel de mayores ya se usa mucho más el número, Claro. ¿no? Agus, Boca, vigente campeón en básquet, está atravesando un momento impecable, por lo menos en lo que tiene que ver con esta liga y con todos los compromisos que tiene por delante. ¿Cuánto de ese presente se le atribuye a la estadística? ¿Cuánto puede ser a la unión de equipo o un buen momento de los jugadores? No, yo creo que la mayor parte está en el día a día del cuerpo técnico. De hecho, yo me sumé a trabajar con ellos ahora y ellos vienen de ser campeones de la liga. Claro. Sí, es la realidad que ellos le dan importancia al dato, lo escuchan, tratan de reafirmar o investigar un poco más sobre lo que están planeando a la hora de jugar. Y en cuanto a lo que vos planteabas antes de cómo es esa comunicación con el jugador, el año pasado me tocó trabajar en el Olímpico de la Banda, en la Liga Nacional, y cuando teníamos que hablar, porque es complicado decirle a determinado jugador que siempre hizo algo, che, mirá, esto que vos estás haciendo no es tan eficiente, deberías cambiarlo. Entonces a la hora de comunicar nosotros nos apoyábamos mucho en el psicólogo. Bien. El psicólogo que está en el día a día con nosotros en el cuerpo técnico, y él nos sugería en qué momento intervenir, de qué manera. Así que eso me parece que empieza a hablar de que esto es interdisciplinario. Fundamental lo que está sí, diciendo, ¿eh? Claro, porque Es importantísimo, porque además uno lo puede decodificar bien o lo puede decodificar muy mal, como que te están diciendo que no servís, como tomarlo como una frustración, porque vos considerás que ese determinado movimiento que haces es buenísimo lo y haces sin hace embargo años, no está... años claro. capaz que venís haciendo el mismo movimiento. Y encontraban siempre del otro lado, digamos, un buen recibimiento aplicando las técnicas que les decía el psicólogo a los dos, y les pasó a los dos, ¿eh? Y por lo general sí, porque el jugador cuando detecta que vos lo estás queriendo ayudar y lo estás ayudando a ser mejor, lo recibe bien. Claro. Lo que sí nosotros, o sea, al menos de mi parte tuve que aprender, o sea, me apoyé mucho en él para aprender en qué momento y de qué manera. Claro. Por ejemplo, Claro. en el medio de un partido, viste, uno no puede ir a tener quizá una intervención Claro. negativa porque puede afectar la confianza o hasta incluso el plan de juego, lo que se planteó en ese momento. Pero los jugadores lo reciben bien. ¿Te Y- pasó en el vóley también? Y pase, depende mucho de si el jugador es receptivo o no a querer mejorar. El otro día Castellani había dado un ejemplo que se lo voy a copiar, que él tenía un jugador en Polonia que era uno de los mejores, y le dijo, mira, vos sos... Y hacía algo que no le podía corregir. Se lo quería corregir y no sabía cómo entrar. Y le dijo con total confianza, mira, vos sos un iPhone, le dice, pero sos un iPhone 7. Ya estamos por el iPhone 14. Entonces hay que actualizarse. ¿Vos te querés actualizar? Si no, vas a quedar afuera del mercado. El tipo lo tomó, le mostró los videos, le dijo, y la verdad que me pareció un ejemplo fantástico de Daniel para graficarlo, ¿no? Va a decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar incluso siendo muy bueno y mejorar? Y el tipo cómo lo adoptó, ¿no? La estrategia que usó. Bien, uno cuando mira y lo decíamos, ¿no? Las planillas, tal vez después cuando ve un resumen, el término de un primer set, por ejemplo en el vóley, que bueno, puntos de saque, puntos de bloqueo, puntos de ataque, contraataque, bueno. Digo, además de esos 6 puntos que vemos en una estadística, por ejemplo en una placa televisiva, y hablando del vóley en este caso, ¿cuántos datos te arroja un partido? Y la verdad que son un montón. Si los ves en una planilla y no entendés más o menos, te vuelves loco, porque Claro. sabes por dónde mirar. Claro. Después aprendes un poco a focalizar un poco dónde tenemos que mirar, por dónde está pasando, qué número sí, qué número no. Eso nos pasa cuando se los mostramos a los jugadores, esos Claro. números, que no saben, ven tantas cosas que... Y por ahí lo que hacemos muchas veces es limpiar esa estadística, Bien. hacer una planilla de Excel más fácil, con colores,
para que la persona que lo vea sea más clara, Bien. ¿no? Es verdad que son muchos datos. En las planillas que ven ustedes en la televisión es muy gráfico para la Claro. gente que no entiende mucho, que lo ve, que le gusta. Pero si uno quiere ir más fino, son datos muy generales para nosotros. O sea, tenemos que ir más finos todavía. Estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con la estadística a la hora de implementarlo en un partido o de decodificar cómo fue un partido. Pero ¿sirven las estadísticas también para los entrenamientos? ¿Para mejorar algo puntual? ¿Para entrenar algo puntual viendo esos resultados que te dio? Y ahí va un poco de la mano de lo que decía cuando empezó la charla. Por ejemplo, nosotros sabemos que analizando los datos del pasado Mundial U17, que fue un mundial de categoría de formación, que me tocó estar afectado a ese proceso, hicimos un trabajo con Ignacio Navazo, que es un colega mío que trabajamos a la par, y analizamos más de 7.700 lanzamientos que hubo durante el torneo. Claro. Y a raíz de eso nosotros clasificamos cuáles eran los más eficientes. Entonces, a partir de saber eso, cuáles son las acciones más eficientes, es el modelo de juego que nosotros planteamos. Pues planteamos el entrenamiento, bueno, nosotros queremos que nuestro sistema de juego y todo lo que hacemos en el entrenamiento son para llegar a este estilo de alta eficiencia, porque son los que nos aumentan la probabilidad de ganar. Entonces sí, está directamente relacionado, se baja derecho el dato a la cancha. O sea, para analizar tal vez un dato, una referencia, son 7.000, o sea, observaron 7.700 tiros aproximadamente. No observar, sí, ahí con el uso de la estadística, Pero bueno, me tocó porque también está el ojo humano, digo, como hablabas un ratito, Mati, también. Exactamente. Y eso que analizamos se puede mejorar muchísimo más con lo que decía Mati hoy, que hablaba del dato de tracking, evaluar cómo es la eficiencia de un tirador según la cercanía con la que tiene el defensor. Ok. Eso todavía acá en Argentina todavía no se hace, sí que en Europa sé que lo hacen algunos de clubes, sé que en la NBA lo hacen, pero esto va todo el tiempo creciendo y va mejorando, y si no estás actualizado quedas atrás, como Claro. decía acá el profe. No, no es lo mismo tirar con una marca a 1 metro que a 50 centímetros o menos. Es increíble cómo va evolucionando. Muchas veces pasa que la estadística te da un dato y después vos lo tenés que ver en video. ¿Por qué? Porque no te dice por qué ese dato. O sea, un jugador ataca de una determinada forma, ese mal. Bueno, pará, vamos a verlo. Y por ahí tenés que ver, sí, 200 ataques para verificar a ver dónde está el error de eso. Por ahí es un error técnico, por ahí no es un error de él, de situación, cómo lo mejorás. El dato en sí es un dato crudo que dice, bueno, este jugador está jugando de determinada manera. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Claro, como el Y ahí sí error te no tenés que ver. forzado, por ejemplo. Claro, y ahí sí Como está el le ojo decían. humano donde decís, bueno, tenemos que ver los 200 ataques de tipo para detectar, a ver por qué está atacando de determinada forma. O sea, siempre va a estar el ojo ahí humano para verificar eso. Cuando ustedes ven las estadísticas, ¿les pasó alguna vez de que no coincida ese ojo humano con lo que ustedes estaban viendo? Y- Que vieron a un jugador jugar de una determinada manera y cuando veían las estadísticas no coincidía tanto. Pasa muchas veces por ahí también a él, cuando sos entrenador y perdés un partido, y por ahí la sensación que uno tiene es, mirá, jugamos mal acá, jugó mal este, jugó mal al otro, y después cuando vas a los números decís, pará, no jugamos tan mal. Por ahí el rival jugó mejor en este aspecto, Claro. este sí estuvo mal. Uno pierde noción en el partido de lo que está pasando, ¿viste? Tiene algo en la cabeza, pero no lleva. Si no tenés un estadístico atrás, como por ahí me pasa a mí en el torneo metropolitano, pierde noción. Entonces decís, bueno, está todo mal. Y después va viendo y este no jugó tan mal, este jugó bien, bueno, este sí jugó muy mal, lo tendría que haber cambiado, eso lo veo después. No sé si compartí. Sí, o sea, hay estudios ya que demuestran que el entrenador, de lo que pasó en el partido, el 60% aproximadamente lo pierde en apego emocional. Y claro. O sea, simplemente recuerdo el 40%, es ahí donde surge la figura del analista de datos, de los asistentes. Sí, porque también está metido, digamos, en el medio de un partido, básicamente, ¿no? Con las pulsaciones a 1000 y con todo lo que eso Y significa. que somos personas, Y claro. y trabajamos con personas. Igual- Y la parte emocional no la podemos dejar de lado. Fíjate que hasta para explicar eso también entró en juego la estadística. Claro. Está mucho más ligada al deporte en general y a lo que pasa antes, durante y después de un partido, no importa cuál sea la disciplina, que lo que realmente podemos ver u observar desde afuera. Claro. Sí, yo veo en el fútbol pasa mucho que cuando hace un cambio el entrenador y sale contra caliente el tipo, y bueno, le vas a poner a explicar, no, agarraste Claro. los Sí. últimos, pero porque ya está perdido el tipo, o sea, Claro. no entiende eso. Pero por ahí el entrenador tiene asistentes, tiene personas que le dicen, mirá, este está para atrás, vamos a sacarlo, y
eso pasa mucho, también en el vóley es difícil. En el alto rendimiento vos tenés un staff técnico que cuando vos estás percibiendo algo, te apoyás mucho en ello y decís, che, mira, me parece que este no está, ¿es cierto? Y por ahí dicen, no está jugando bien, el que está jugando mal es el otro. Bueno, vamos a cambiarlo. Eso pasa mucho, ese entendimiento, pero necesitas un apoyo de datos detrás que te certifiquen esa intuición que uno tiene viendo el partido. Claro. Agustín, con respecto al box score y la estadística avanzada, ¿qué te aportan en cantidad y en calidad? Y mucho, yo creo que el box score es la métrica tradicional, lo que puede leer cualquier persona, entonces yo me puedo quedar con que sí, vos anotás 10 puntos y la estadística avanzada lo que te dice es cuán eficiente sos. Claro. Entonces es ir un paso más allá. Y ir un paso más allá de eso es analizar el play by play, que es el eventing que hablaba hoy Mati. Sí. Y eso también te empieza a decir, por ejemplo, hay jugadores que vos los tenés en cancha y no es el jugador virtuoso el que anota 10 puntos, el que te agarra 10 rebotes. Y sin embargo, analizando métrica de impacto que te la da el play by play, vos sabés que con ese jugador en la cancha, el equipo rinde mejor. Claro. Cosas para hacer, por ejemplo, con datos de tracking. Vos sabés que determinado jugador, el típico tirador especialista, vos cuando lo tenés en cancha, el spacing defensivo de la defensa es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ese jugador, como es especialista, tiene un jugador todo el tiempo cara a cara. Entonces nos da más opciones de gol en otros lados. Y eso no está en el box score tradicional. Claro. Es decir, un paso más allá. Lo que te da las estadísticas avanzadas, el tracking, la inteligencia artificial, es siempre poder ir un paso más allá. ¿En qué puede mejorar todavía el tema de las estadísticas implementándolas al deporte? De lo que hay hoy, o de lo que hay en Argentina, o de lo que ustedes conocen, ¿qué paso avanzado podría llegar a dar el sistema de búsqueda de estadísticas? ¿O qué le falta? Me parece que todavía no hay nada que reúna, que sea interdisciplinario. Me parece que todavía no hay nada que junte la parte de kinesiología y médica, la parte de preparación física, todo en un mismo lugar. O por lo menos no conozco yo en el vóley, para predecir lesiones, para que el jugador tenga una ficha y diga, mira, hizo estos puntos, me parece que todavía eso no está bien organizado. Me parece que las inteligencias artificiales están ganando mucho terreno. En algún momento lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo nosotros, no lo vamos a hacer más. O sea, esto de tomar datos de forma mecánica lo va a hacer una inteligencia artificial. Pero sí me parece que vamos a tener que certificar todo eso con el ojo humano y analizarlo una vez que está tomado el dato, a ver cómo lo podemos mejorar. Me parece que en el vóley va por ahí el tema de la inteligencia artificial hoy día. No, yo creo también, voy por el lado de lo que dice él. Yo creo que el próximo escalón que tenemos que aspirar es a que esto sea interdisciplinario. Claro. O sea, me pasa también, me toca trabajar con el preparador físico, estamos mucho dándole vuelta a eso, a cómo el dato de rendimiento con el dato físico se cruzan. Me pasó una experiencia que el año pasado también, hablando con el psicólogo, digo, che, mirá este jugador, promedia 15 puntos por partido, pero de esos 15 puntos, 10 son en los primeros 3 minutos de cada cuarto. Y él me empezó a hablar de algo que me dejó haciendo ruido en la cabeza y me hablaba de ansiedad competitiva. Mira. Entonces yo digo, bueno, a partir de cómo un dato el psicólogo detecta algo que él veía y podemos poner en número algo que él percibe de su profesión. Yo creo que el próximo escalón es ir por ahí. Bien, perfecto. Y me quedó algo que dijiste hace un ratito cuando decías que tal vez el equipo tiene un mejor rendimiento con tal o cual jugador en cancha. Digo, y ahí también vuelvo a los entrenadores que están dentro de cada uno de ustedes. Puede pasar que las estadísticas no den tal vez a un jugador como el que mejor rindió, pero que transmite algo diferente desde lo emocional, desde el vestuario, el liderazgo, etcétera, y que aún con las estadísticas tal vez no tan altas sea necesario y vital para un equipo. Mirá, yo creo que sí, que o sea, es lo que hablamos siempre, es trabajamos con personas. El factor humano, la ventaja que sigue teniendo con las máquinas es que somos impredecibles. Claro. ¿Sí? Pero sí yo creo que esas métricas de impacto, analizándola, te dan un disparador. Decir, bueno, pará, ¿por qué cuando este jugador está en cancha el equipo rinde mejor? Si yo después voy a los números y no es el que mejor juega pick and roll, no es el que mejor defiende, no es el que más rebotea, y ahí quizás lo que te da es el disparador de decir, bueno, pará, no, pero es un jugador de trayectoria,
genera respeto en los árbitros, genera respeto en los rivales y hace que tenga un valor que no es visible, Es intangible. que me hace mejorar el equipo, el famoso intangible. Claro. Bueno. Un lujazo que nos No, hemos no, dado, porque hermosa. además Nos esta quedaríamos mesa de hasta análisis la- no solo es para analizar ciertas cosas, sino para aprender también. Y me claro. parece que desde los medios de comunicación y los periodistas en general tenemos que aprender y mucho de las estadísticas. Sí, claro. Porque claro. después para cuestionar ciertas cosas, todos cuestionamos sin tener estos datos. Sí, nosotros, bueno, hablando esto de educar un poco, en la Metropolitana de la Federación el año pasado creó la Secretaría de Estadísticas, Bien. que somos 4 entrenadores estadísticos con pasado en selección, que lo que hacemos es formar a nuevos estadísticos y además a los entrenadores, Bien. para que sepan ellos usar estadísticas, para qué sirven, qué rendimiento le pueden dar. Además nosotros nos encargamos de subir todos los partidos de las divisiones de honor masculino y femenina para que tengan esos datos a disposición todos los entrenadores, todas las personas que así lo requieran. Desde el año pasado ya estamos haciendo varios esfuerzos para educar un poco a todo lo que es la masa del ámbito del vóley en la Federación Metropolitana. Bien. ¿Sucede algo similar en el básquet? Sí, la Confederación Argentina de Básquet sacó un curso ahí de Big Data, ahí se está empezando a hablar mucho más del tema, yo creo que está en auge y como decían ahí en uno de los cursos que estuve haciendo con Mati, hay muchas sillas vacías que esperan ser ocupadas. Bien. Yo creo que esto mientras siga creciendo va a abrir mucho más puestos de trabajo, mucho más lugares y también depende de nosotros. De darle visibilidad como estos espacios y que todos conozcan la importancia y cómo nos ayudan a mejorar. Bien, bueno, muchísimas gracias Adriana Agus por acompañarnos, realmente ha sido una gran mesa y bueno, el próximo jueves tendremos otro tema, así que los invitamos también a que después puedan revisarla otra vez a la entrevista a través de nuestro canal de YouTube, así que el que no la pudo ver, se la pueda ver otra vez. Gracias chicos por Gracias. haber venido. Muchas gracias. Y le tenemos que poner punto